Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. Todos venimos de una historia que nos precede. Nacemos en un sistema familiar donde muchas veces, sin darnos cuenta, cargamos con dolores, silencios y lealtades invisibles. Las constelaciones familiares nos invitan a mirar de frente esas raíces, a reconocer el lugar que ocupamos y honrar aquello que nos fue dado. Porque solo al aceptar lo que fue, podemos transformar lo que es. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Hoy hablaremos de vínculos, historias heredadas y la posibilidad de sanar. Porque cuando uno encuentra su lugar en la familia, la vida comienza a fluir con más fuerza. Bienvenidos. Para comenzar vamos a recordarles que pueden vernos por YouTube, seguirnos por Instagram como Sagrada Incomodidad y el WhatsApp de la radio, el 341-3620-883, donde pueden escribirnos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a presentar a Elisa. ¿Cómo te presentamos, Elisa? A ver. Espera. Bueno, Elisa es... Espera que me lo perdí porque ella tenía una presentación muy especial. Ella es terapeuta holística integral. Es integrativa, exactamente. Me perdí la presentación. Pero bueno, muy bienvenida, Elisa. Muchísimas gracias por sumarte a este espacio. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles muchísimo, Mario, Débora, Sagrada Incomodidad, a la gente de la radio, el espacio de difusión y de transmisión y de poder tener esta llegada a la gente siempre es valioso y lo reconozco, lo valoro y lo agradezco. Así que gracias por la invitación y a disposición ustedes con lo que puedan y quieran preguntar, yo con lo que pueda aportar y la gente con lo que también desee preguntar si están en su inquietud hacerlo. Así que a disposición de ustedes. Muchas gracias por compartir este espacio, por compartirnos tu tiempo. Bueno, hoy justamente vamos a abordar lo que son las constelaciones familiares, las raíces, los vínculos y la sanación. Así que si querés empezar, digamos, a comentarnos de qué hablamos cuando hablamos de constelaciones. Sí, Débora, yo quería tomar un poco lo que habías dicho vos en la introducción respecto de que todo nos remite a un sistema familiar, que uno intenta que ese sistema sea lo más sano posible, ¿no? Para que todos podamos transitarlo en la mayor armonía, pero no siempre se da eso. ¿Por qué? Porque somos humanos, imperfectos, cometemos errores, y en ese sistema familiar tiene muchísima importancia las lealtades, porque muchas veces actuamos sin darnos cuenta, son inconscientes, son invisibles, pero actuamos en torno a lealtades familiares. Voy a dar un ejemplo muy chiquitito porque después hay otros ejemplos. Por ejemplo, cuando hay profesiones en una familia y después tenemos un miembro de la familia que dice, sí, yo tengo esta profesión, pero no me gusta desarrollarla, no me siento cómodo. Yo no quería esto para mí. Y se da cuenta después de años que no es lo que lo hace feliz. Y entonces llega a la constelación preguntándose por qué, ¿no? Y bueno, después vamos a andar más en cómo funciona la constelación, pero muchas veces eso es producto de una lealtad al clan familiar, de una lealtad a ese sistema donde alguien alguna vez le dijo, vos tenés que, porque ¿quién va a seguir con esto? Y vos sos el inteligente, el que puede tomar la posta, y eso transmitido durante años, sobre todo desde la niñez en adelante, o desde la adolescencia en adelante, y bueno, es como que no hay más remedio. Bisabuelo médico, abuelo médico, padre médico, hijo médico, y llega, digo médico por decir cualquier profesión, ¿no? Y llega un momento en que la persona dice, yo no quería esto para mí, ¿qué hago yo acá? Y lo hace con amor, y lo hace con sapiencia, lo hace bien,
pero internamente no está convencido de lo que está haciendo. Bueno, esa es una lealtad al clan, que se puede modificar. No quiere decir que vaya a dejar de ser médico, pero probablemente le encuentre una vuelta a esa profesión para hacerlo más armónico, más relacionado con su esencia, ¿no? Eso tiene que ver con... Nosotros tenemos muy pocos miles de años el ser humano con conciencia, digamos, ¿no? Venimos de una evolución, yo imagino que hace cientos de miles, ¿no? Cuando pertenecíamos a una tribu, había que ser leal a la tribu, Sí. y seguramente teníamos un lugar en esa tribu. Bueno, y hoy nos encontramos con profesiones que no existían antes. Entonces venimos a cumplir ese rol, pero en definitiva, como decís, no es algo de nuestra esencia. Mira, antes que nada quería aclarar algo que no lo aclaré al principio. Las constelaciones familiares, como muchas otras terapias hoy complementarias, esto es muy importante, no suplanta ni reemplaza a ninguna medicina convencional. No estamos opuestos a, estamos complementando a. Bien. Yo, cuando se constela, siempre se le dice a la gente, no dejes los remedios, no abandones tu médico, no abandones tu tratamiento. Esto va a colaborar, incluso podés contarle a tu profesional lo que hiciste, porque esto va a colaborar a que vos resuelvas desde adentro una situación, desde tu intimidad. Y puede colaborar, pero no reemplaza. Eso es fundamental, porque hay gente que cree que constela, ya lo tengo resuelto, entonces dejo esto. No. La ciencia tiene un lugar importante. Esto complementa, como tantas otras terapias, complementa lo que se hace a nivel científico. Ahora bien, para poder abordar esto, para poder llegar a una constelación, hace falta conocer la historia. Cuando uno conoce, acepta. Y cuando uno acepta, se transforma. La gente me dice, o dice generalmente, ¿cómo se sana en una constelación? No se sana, se transforma. Uno comienza a transformar sus hábitos, a veces se transforma su manera de comunicar, a veces se transforma el enojo en una aceptación y a ver, vale la pena que esté enojada con esto, vale la pena que... Entonces se va deponiendo el enojo, se va yendo la ira, cuando sabemos y conocemos dónde estamos alojando esa ira. ¿Por qué tenemos ese enojo? ¿Por qué tenemos esa ira? Por eso, conocer, saber qué nos pasa, aceptar aceptar eso no es una debilidad, es una fortaleza. Poder decir, acepto que estoy enojado, acepto que con tal familiar la verdad no están bien, pero lo acepto. Y cuando lo acepto, comprendo. Y ahí comienza la transformación. Es interesante todo el trabajo que se hace con las constelaciones. No sé si quieren preguntarme. Sí, no te quería interrumpir, pero sí por ahí, digamos, estamos hablando de, bueno, cómo se trabaja, cómo es el proceso, digamos, transformador de una constelación, pero por ahí para quienes nunca participaron de una sesión, ¿cómo es esa experiencia? ¿En qué consiste, digamos, esa vivencia de la constelación familiar? Mira, hay un aspecto práctico que lo explico primero. Cuando la gente llega a constelar, nos ponemos todos en círculo, incluido el constelador. Nos ponemos de pie, nos presentamos con nombres si queremos, nada más. Hacemos un pequeño ejercicio, respiramos sencillamente, algo tan sencillo como respirar normalmente, hacemos un pequeño ejercicio y ya ahí nos sentimos involucrados en una energía diferente, ¿no? Lo que llamamos técnicamente energía cuántica, bueno, sería más técnico, pero ahí ya estamos involucrados en ese campo, sí, Débora. En este momento estamos hablando de constelaciones familiares grupales, sí, bien, porque las hay individuales también. Claro, bien. Luego, el que quiere empezar manifiesta qué es lo que quiere constelar. Y acá sí quiero hacer hincapié en esto.
evitamos el relato, la anécdota. O sea, ¿en qué consiste la constelación? Me desenfoco del objeto y voy a la esencia que me impide llegar a mi deseo. Por ejemplo, si una persona dice, vengo a constelar porque me resulta muy difícil acceder a comprarme una casa, un terreno, un auto, lo que sea. Y te estoy trabada y no puedo. O estoy trabada en la venta de algo. Ese es el objeto. Ese es su deseo. La constelación lo va a llevar a desenfocarse del objeto y a decir, a ver, perfecto, vos querés llegar a eso. Pero ¿qué pasa que no podés llegar a eso? ¿Cuál es tu traba interna? Y porque yo sé que en mi familia todo nos costó. Listo, hagamos un alto ahí. ¿A quién antes de vos le ha costado? Han sido familias que han perdido herencias, han sido familias estafadas que han perdido propiedades. Ah, no me acordaba. Y vos sabés que sí, listo. Entonces ahí nos vamos a ese padre, madre, abuelo, ancestro, que por algún motivo nunca pudo reparar esa emoción de pérdida. Entonces, ¿qué traemos a la constelación? Traemos emociones y conflictos que otros antes de nosotros no pudieron resolver. Y además de una situación así concreta como esto de que, bueno, en este caso a lo mejor alguien había sufrido, digamos, alguna pérdida de alguna propiedad o algo, también puede ser no algo tan tangible, sino las creencias que tenían sus ancestros sobre... Totalmente. Totalmente. Puse un caso concreto y material para que se entienda que es desapegarse del objeto. Vuelvo un segundito a esto de quiero comprarme algo. Yo no le voy a preguntar como consteladora a la persona, a ver, a lo mejor no podés porque el mercado inmobiliario, porque los precios, porque capaz que la zona, ahí me quedo en el relato y me quedo en la anécdota. Y no es el objetivo de el objetivo es te saco del objeto que vos me estás planteando y te llevo a por qué no podés lograr el objeto. Ahora, vos me decías, Débora, si se aplica a muchas cosas, se aplica a valores que sostienen las familias durante años, a que las cosas deben ser de una determinada manera, y se plantea la imposibilidad. ¿Qué aparece ahí? La culpa. Aparece la culpa. Si yo no hago lo que el sistema familiar me pide, corro el riesgo de ser excluido. Y si soy excluido me voy a sentir muy mal, porque nadie quiere estar excluido de su clan o me gusta más de su sistema familiar. Entonces, ante el temor de ser diferente, me quedo como estoy. Acepto. Vos tenés, acepto. Entonces una cosa es el respeto y la validación de nuestros ancestros o de nuestros antecesores, y otra cosa es la sumisión. Si yo acepto incondicionalmente algo que yo ya no comparto, que no me gusta, estoy en una actitud sumisa frente a mi sistema familiar. Pero en cambio, si yo puedo presentar mis argumentos, puedo explicar y puedo entender por qué, puedo lograr que el sistema se mueva y que haya una aceptación recíproca. Por supuesto, Débora, se aceptan valores, influyen valores, estilos de vida, pensamientos, costumbres. Todos los domingos hacemos tales cosas. Y el que no queda excluido. No es que le van a decir vos no pertenecés más, pero hay todo un movimiento en torno a que está pensando diferente y que se está yendo, que se está excluyendo y en realidad está haciendo su camino, pero no lo ha explicitado. El sistema familiar
no es permeable a esos cambios. Como todo sistema en el universo, hacer un cambio requiere una energía. Sí. Entonces, naturalmente tiende a conservarse eso. Y traigo algo que vos decías, recién haces un ejemplo de algo que puede ser una dificultad. Pero muchas personas que vienen de sistemas que a lo mejor fueron exitosos. Entonces, si tenés un abuelo, un padre, un exitoso en alguna profesión, y pareciera como que naturalmente tenés que tomar ese camino y con la responsabilidad de vos también ser exitoso. Y ahí aparece nuevamente la culpa y el miedo al fracaso. A ver, vengo de una familia con tal oficio, con tal profesión, donde a todos les ha ido bien. Son todos exitosos. Y yo sigo ese camino porque está prácticamente allanado, está facilitado. Pero yo no tengo el éxito que tuvieron los otros. Y me siento en esa urgencia de tener que responder a ese sistema, porque el sistema me lo está reclamando. Entonces, viste que no podés. O no te lo podés permitir. O no te podés permitir hacer el cambio. ¿Cómo voy a hacer algo distinto? ¿Cómo voy a ir por este lado cuando todos fueron por el otro y tengo todo el camino allanado para que me vaya bien? Y no me va bien. Pero no me va bien porque no lo decidí por mí, porque me lo decidió el sistema. O incluso de nuevo, nosotros en alguna oportunidad abordamos esto del éxito. Me va bien, pero no soy feliz, no me llena. No. O sea, soy muy bueno en esto, gano dinero, tengo reconocimiento, pero me doy cuenta un día de que esto que yo hago no me hace feliz. A mí me hace feliz otra cosa. Ahí está la clave de las constelaciones, que es soltar el pensamiento. Soltar el pensamiento racional, es lo que se trabaja. Cuando la gente constela, suelta su pensamiento racional y permite que aflore la emoción. La constelación es emoción pura. Entonces, cuando yo permito que aflore la emoción, puedo decir, puedo expresar que internamente me va bien. Y por ahí vos ves a alguien que se le desliza una vez y me dice, no soy feliz. No soy feliz. Entonces, bueno, vamos para atrás, a ver quién me condicionó a que esto era la felicidad. ¿Por qué tiene que ser esto la felicidad si en mi caso no lo es? Y ahí comienza a activarse, a moverse el campo de la constelación. Aun cuando una persona venga con un problema así, no me siento feliz a pesar de lo que hago. No me puedo comprar esto que tanto deseo a pesar de mis esfuerzos. Esa es la anécdota, es el relato. La constelación siempre va a girar y me va a llevar al sistema familiar, siempre. Y dentro del sistema familiar me va a llevar al vínculo. Y acá hay una aclaración que para mí resulta importante, ¿no? Porque hay gente que dice, quiero mejorar mis relaciones con, o quiero mejorar mis vínculos. Son cosas distintas. El vínculo es lo que uno intenta recuperar, sanar, reparar. Reconstruir. El vínculo es algo fuerte que yo tengo con mi sistema familiar, que pasa por el cariño, el afecto, mi sistema familiar o un amigo, una amiga, lo que fuere. Ese es el vínculo, es bien fuerte. Las relaciones es cómo me llevo con la persona, cómo me llevo con el vínculo. Entonces la gente dice, yo quiero llevarme bien con fulano, tengo una mala relación con mi mamá o con mi papá. Perdón, la relación es cómo te llevas con esa persona. Ahora, ¿cómo es el vínculo? Entonces, ¿cómo es el vínculo? Y el vínculo es lo que construiste desde que naciste o desde antes de nacer, desde la panza de tu mamá o desde cómo fuiste recibida en ese medio familiar. Ahí arranca el vínculo. Elisa, recién nombraste a los padres, justamente. ¿Qué rol, digamos, ocupan los padres en nuestra historia y por qué es tan importante reconocerlos? Mira, es sumamente importante tu pregunta y es sumamente importante el rol de los papás. Y eso tiene que ver con los órdenes del amor.
en constelaciones, Bert Hellinger, que fue el creador hace muchísimos años de las constelaciones familiares, si bien había antecedentes previos, estudios previos, pero él fue el creador de esto. Él habla de los órdenes del amor. Ahí aparecen los padres. Los órdenes del amor significa que tiene que haber un conjunto de leyes, de normas, de patrones, no rígidos. Pero en un sistema familiar tiene que haber un orden. Y ese orden significa la jerarquía. Los que están antes que nosotros y son nuestros mayores. El mayor siempre va a ser el mayor. El que viene atrás va a ser el menor. El hijo va a ser siempre el hijo. ¿Qué sucede cuando se altera ese orden en relación a lo que vos decís con los padres? Cuando el hijo o los padres alteran ese orden y el hijo de pronto pasa a cumplir un rol que le compete al padre o a la madre. Entonces se altera ese orden del amor. Pero me quedo con la pregunta que me hiciste. Es importante reconocer algo que es fundamental. Son nuestros mayores. Y no es que le vamos a rendir pleitesía y no es que vamos a tener una cosa incondicional con ellos o que ellos van a ejercer una autoridad. No, es poder reconocer que alguien superior a mí me ha dado algo muy valioso que yo sola no hubiera podido lograr. ¿Qué es lo que uno solo no puede lograr? La vida. No podemos lograr nuestra vida solos. Nuestra vida nos la dieron nuestros padres, con errores, con aciertos, siempre digo, con las herramientas que tenían, con lo que podían. Pero yo la vida no la puedo lograr sola. Y por el solo hecho de que ellos colaboraron desde el amor, no importa el tipo aquí de vínculo entre ellos, importa que hubo un papá y que hubo una mamá que generaron mi vida. Por lo tanto, son los mayores. Y yo, a pesar de mi edad, soy la menor respecto de mis padres. Entonces, y me adelanto a lo mejor a algo que probablemente tiene que ver con esto de qué le queda a uno cuando constela. A mí en mi caso personal me quedó el agradecimiento. Cuando uno comprende, acepta, me queda el agradecimiento. Y ahí cuando yo puedo decir, a pesar de un vínculo conflictivo, a pesar de una relación que no fue todo lo que me hubiera gustado, pero logré en una constelación o en varias poder recuperar ese agradecimiento porque me dieron lo que yo sola no hubiera podido lograr. Y a partir de ahí puedo lograr mi descendencia. Y en la medida que yo agradezco, eso más enaltece mis valores. Agradecer se multiplica. Entonces, eso por lo menos es lo que me ha quedado a mí después de varias constelaciones como paciente, no como asistente, como claro. Consultante, no paciente, bien, como consultante. El agradecimiento. Entonces no significa rendirle pleitesía a los padres, hacer lo que los padres dicen, ni que los padres tomen una actitud autoritaria. No. Significa reconocer que yo sola no hubiera podido hacerlo. Por lo tanto, eran necesarios mis padres. A partir de ahí, vienen los errores, los aciertos, las cosas que me dolieron, las heridas, lo que quiero reparar. Pero hay una cosa que es importante. No alcanza solamente con eso. Constelé, ya está, entendí. No. El paso siguiente es la reconciliación.
Ahora bien, reconciliación significa que yo tengo después que acercarme a la persona con la que estuve, más o menos, y decir, mira, yo constelé y ahora me doy cuenta, entonces te abrazo. No, no, no. Reconciliación es algo muy interno. A veces es un proceso interno que uno hace solito y la otra parte no se entera hasta que no sea su momento. Es importantísimo respetar el momento del otro. Ay, vos sabés que constelé y me di cuenta que no sos tan mala persona como yo pensaba. Desaparecen los culpables. Claro, pero no ese es el punto. Yo puedo internamente reconciliar con esa persona y esa persona no enterarse. No se lo digo porque no es su momento, porque no está dispuesto a escuchar, porque todavía no hizo el proceso que a lo mejor hizo el que consteló o hizo otro camino. Y por otra terapia llega a esta misma conclusión. Pero en algún momento la reconciliación se da y ahí está cumplida totalmente la constelación. Incluso, digamos... Perdón, sí. ¿puedo interrumpirte, Sí, Débora, por antes que se supuesto. me vaya esta idea? ¿Cómo nos reconciliamos de seres que no están en este plano? ¿Cómo nos reconciliamos con un abuelo o un bisabuelo? Bueno, escribimos, le expresamos en un escrito que tengo la necesidad, las ganas de reconciliarme, que entendí, que acepté, que comprendí, que lo valoro, que lo rescato y que siempre va a ser mi mayor. Y yo voy a ser siempre la menor. Y honro esa sabiduría. Después hay muchos métodos, hay quien dice qué haces con la carta, que no sé, que ya sería cuestión de cada disciplina tiene su método para ver qué se hace. Pero cuando tengo que reconciliarme con alguien que no está en este plano, puedo escribir. Y ahí cierro realmente la reconciliación. Perdón, Débora, que te interrumpí. No, justamente iba a comentar eso, que lo podíamos hacer incluso con seres que por ahí estaban ya fallecidos. ¿Sí? Y también incluso cuando hablamos esto de reconocer o de honrar, incluso en situaciones por ahí o de padres que fueron abandónicos o situaciones más incluso complejas, o aunque no tengamos contacto, esto, que la reconciliación es interna e independientemente de lo que haya pasado en el vínculo, digamos, porque por ahí están quienes nos han preguntado, bueno, pero ¿qué pasa cuando hubo alguna situación crítica o incluso situaciones de, no sé, de abuso, cuestiones del estilo, que también, digamos, hay que lograr ese reconocimiento, ¿no? Perdón, Elisa, esto creo que tiene que ver con estas cosas de cuando no tenemos luz sobre un tema, cuando no reconocemos, cuando no honramos, estas cuestiones tienden a repetirse. Totalmente. Esa emoción o conflicto que quedó trabado por allá atrás va a tender siempre a la repetición, siempre. Entonces, la gente a veces cuando constela dice, yo quiero constelar tal enfermedad, porque la tuvo mi abuela, la tuvo mi mamá, la tengo yo y quiero constelar porque no quiero que la tengan mis hijos. Bien, perdón, ¿qué patrón? No me voy a quedar en la enfermedad como síntoma. Es un síntoma, es una alerta. Pero ¿qué patrón estoy repitiendo? ¿Qué emoción y qué conflicto aquel abuelo, bisabuelo o padre, qué conflicto no pudo resolver que lo llevó a enfermarse? Entonces, si yo hoy tengo el mismo problema, ¿qué conflicto anterior tengo que entender, comprender para que a mí no me vuelva a suceder? De hecho, las enfermedades no son hereditarias. Lo tomo entre comillas y con mucho respeto por la parte científica, pero no son hereditarias. Heredamos conflictos, heredamos emociones no resueltas por los otros y las cargamos como una mochila y vamos con eso por la vida. Lo que no resolvieron generaciones anteriores, alguien, el que está en ese momento en la constelación,
es el llamado a resolverla. Resuelve ese, resuelve para atrás y resuelve para adelante. Y muchas veces los síntomas, muchas veces hasta desaparecen cuando se hace conciencia del conflicto. Normalmente cuando nosotros vemos algo, no podemos dejar de verlo. Ser consciente de algo significa eso, ¿no? Verlo por primera vez y después ya está. Uh-huh. Pero bueno, hay que ahondar ahí en nuestro sistema para poder encontrar esas cosas. Quería redondear cuando empecé a hablar de los órdenes del amor, y vos me preguntabas la importancia de la relación y el vínculo con los papás, porque son nuestros mayores y los generadores de la vida. Uno de los órdenes del amor, son 3. El primer orden del amor es la pertenencia. Y eso es importantísimo. Todos tenemos derecho a estar incluidos en el sistema familiar. Los excluidos, los rechazados, los marginados, no reconocidos. A eso iba, los no reconocidos, los no nacidos. Bien. Son parte del sistema y hay que integrarlos. Si no, el sistema se queda hueco en un punto. Siempre hay alguien que está faltando. Entonces, se trata de llegar a la inclusión de todos, aún del excluido. Que hay que ver, porque se excluyó. Vuelvo a repetir, incluir no quiere decir nos juntamos todos, nos abrazamos y comemos el domingo. No. Lo incluyo desde el corazón, lo incluyo desde la emoción, desde el sentimiento. Perteneces. No hay cosa más terrible que no pertenecer a un sistema familiar. Pero el sistema familiar, a su vez, porque esto no es individualista, el sistema familiar está inmerso, este sistema está inmerso en un barrio, en una ciudad, en un contexto cada vez más grande, más grande. Es un universo. Somos parte de ese universo. Y si somos excluidos, quedamos excluidos de todo. El otro orden del amor, bueno, en el primero, con respecto a la pertenencia, vos hiciste, Mario, dijiste algo muy importante, los no reconocidos, dijiste, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos casos de gente muy angustiada y muy compungida por el hecho de no conocer su identidad, por no haber sido reconocido. Elisa, ¿te parece que vayamos un segundito a un corte? Pero y cuando sí, volvemos seguimos hablando? Ustedes me cortan porque a mí me apasiona. Ahora en un ratito ya volvemos y seguimos hablando de la importancia de integrar a todos los miembros al sistema familiar. Les recordamos que pueden escribirnos al 3413-620883 y también pueden vernos en vivos por la transmisión de nuestro canal de YouTube, @SaraIncomodidad. Los esperamos. Marcamos tendencias. Marcamos tu dial. Radio de diseño. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 88.3. Estudio Contable MHD, María del Huerto Dondo. Centro Integral, Profesionales de la Salud. Espacio Therapy. Audio y video. Hi-Fi Láser. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara. Utensilios de cocina en acero grado quirúrgico. Cocina inteligente. Suplementos naturales. Revoluc. Formación en biodescodificación. Laura Aubel. ¡No! ¡Otra vez filtraciones! Y eso porque no aplicó Rebecaucho. 100% impermeable, flexible y sustentable. Rebecaucho. Visítanos en nuestras redes sociales. Desde Rosario, Argentina.
Wax FM. Bueno, estamos de regreso con Elisa. Ella es terapista holística integrativa y vamos a continuar hablando sobre constelaciones familiares. Bueno, Elisa, recién hablábamos de la importancia de justamente integrar a todos los miembros del sistema familiar y también nos habíamos retrotraído un poquito a lo que es el orden del amor. Hablamos de la importancia de la jerarquía. Entendemos que hay dos ejes más. Sí. Uno de ellos era la pertenencia, en relación con la jerarquía, el pertenecer, que nadie quede excluido. El segundo de los órdenes justamente es la jerarquía. Esa es la jerarquía. El segundo es entender que mi antecesor pudo generar lo que yo sola, lo que dije antes, lo que yo sola no hubiera podido generar. Entonces, eso le da un lugar, como por ejemplo también el primer hijo en un matrimonio o en una pareja. El primer hijo ocupa un lugar en la jerarquía, que no es lo mismo que el segundo, el tercero y el cuarto. Cada uno ocupa un lugar distinto. No es ni menor, ni mayor, ni peor. Es un lugar diferente. Y en el tema de los lugares, ¿cómo funcionan en familias ensambladas? Ah, qué interesante. Primero, entender que en una familia ensamblada, cada familia tiene su sistema familiar. Tiene su propio sistema. A partir de que yo respeto el sistema familiar mío y mi compañero o el compañero respeta el sistema familiar de él, lo ha trabajado o no, en la familia ensamblada tiene que privar por sobre todo el amor y la aceptación, pero también el respeto por las diferencias. Porque en una familia ensamblada se une primero la pareja, pero esa pareja no viene sola, viene con sus descendientes. Entonces, de ambos lados hay una aceptación de esa descendencia, entendiendo que en ese sistema familiar también hay mayores, después siguen los hijos, después seguirán los nietos, pero no puedo mezclar, o sea, no puedo pretender que el sistema familiar mío sea igual al sistema del otro o imponer mis criterios. Tiene que haber respeto. Todo lo que se base en el respeto va a funcionar bien. Pero a veces uno intenta o la gente intenta que nos parezcamos, impongo el criterio, si siempre hicimos esto, hagámoslo todo. No siempre es así, porque ya venimos con un sistema familiar, cada uno diferente. Entonces se integra desde el amor, desde la aceptación. Cuando hay una familia ensamblada, y esto es un error que se suele ver mucho, la pareja se elige y después se critica y se cuestiona porque viene con los hijos. Cuando vos conociste a esta pareja, sabías su historia, sabías que no venía solo a la pareja, que venía con su historia, con su sistema familiar, y aceptamos esa condición. Y eso muchas veces el enamoramiento nos hace perder de vista que el otro ya trae un sistema familiar. Y desde ese lugar se puede sí integrar los dos sistemas, respetando obviamente, porque es parte de la historia de cada uno. Y el tercer orden del amor es bastante importante y es el equilibrio entre el dar y el recibir. Tiene que haber un equilibrio, lo cual no quiere decir, te di 10, me devolvés 10. Te di... no pasa por ese intercambio a veces material.
te doy afecto, pero también necesito que me des afecto. Te ofrezco mi mano, te ayudo y a veces necesito ser ayudada. Tiene que haber un intercambio recíproco para que ese sistema familiar esté ordenado. Los órdenes del amor no es imponer un orden estricto, es ordenar el sistema. Y esa reciprocidad en el dar y recibir nos evita que a futuro pasemos facturas. Sí, decime. No, el micrófono. Ah, perdón. Sí, no, porque no se escuchaba. Ah, perdón, ahí está bien. Ahí está. Nos decías que evita justamente que después reprochemos, digamos. Y después, viste, el pase de factura. Yo te di, mirá todo lo que hice por vos. Claro. Y vos, pero no pasa por lo material. Digo esto porque son frases que se escuchan muy a menudo, ¿no es cierto? Lo digo casi de entre casa, ¿no es cierto? Pero es más profundo el tema. El dar y recibir tiene que ver con el afecto, tiene que ver con el cariño, tiene que ver con la entrega. Me necesitas, te asisto, estoy, contá conmigo. Pero después hay una reciprocidad. Alguna vez a lo mejor yo necesite contar con vos. Y también pensaba, mientras que hablábamos de esto, de la necesidad del afecto, digo, a veces también buscamos, nombramos los vínculos de pareja, por ahí que una pareja llene un lugar que no ocupó un padre o una madre, y ahí también alteramos el orden, ¿no? Es interesante tu pregunta. Muchas veces cuando hay carencias afectivas, carencias por ausencia de algún representante paterno o materno, alguno de esos vínculos, de esas figuras no representantes. A veces cuando hay carencias, la persona tiende a lo largo de su vida a encontrar un compañero o una compañera o lo que fuere, un amigo, alguien que no va a sustituir al vínculo que no se tuvo. Nadie reemplaza a un vínculo paterno o materno, pero sí puede aportar la contención, el afecto, el cariño, el acompañamiento que esa persona no tuvo. El error está en confundir y decir, es como un papá para mí. Listo, desde el momento que es un papá para mí no es mi pareja. Estoy confundiendo el rol. Ay, encontré una mujer maravillosa, es como si fuera mi madre. No, no es tu madre. O es como si fuera una hermana. No, no es tu madre, no es tu hermana. Estos roles y estos vínculos tan intensos no suplen la carencia. Sí aportan lo que ese vínculo previo no me pudo dar. Y ahí sí puedo cerrar bien, amorosamente. Puedo cerrar ese ciclo. Puedo decir, bueno, no me pudieron dar esto, por X razón. Voy a un caso de por ejemplo, una adopción. Los papás adoptivos nunca van a ser los papás biológicos. Los papás biológicos existieron y ese niño tiene derecho a saber que es adoptado. A lo mejor alguna vez se encuentre o no a sus papás. Y si deseara encontrarlos, los papás adoptivos tienen que favorecer el encuentro. ¿Por qué? Porque es sano para el niño, sano para todo. La verdad siempre es sana. Ahora, esos papás adoptivos están dando amor, están dando crianza, pero son los papás del corazón de ese niño. No son papás de sangre y muchas veces son papás con todas las letras y cubren más allá de las expectativas de lo que a lo mejor esa criatura podía esperar. Y son papás en todo el amplio espectro, pero ese niño tiene padre y hay que darles un lugar en el sistema. Lo que hablábamos antes, reconocerlos, Claro. pese a que en este caso... Siempre. Bien. Voy a aprovechar para esta última parte que decías, Elisa. Nosotros tenemos en cada episodio un capítulo de ciencia. Y esto que decías
tiene que ver con investigaciones de terapia sistémica. Se tratan muchas personas que tienen síndromes, o síntomas, mejor dicho, de ansiedad, tienen problemas con sus relaciones y tiene que ver con cuestiones que no se hablaron en el sistema. Todo esto de no dicho que generan ansiedad y demás. Otro punto importante que se trabaja fundamentalmente en las constelaciones familiares son estas cosas de las huellas que traemos de nuestros antepasados. Y hay un estudio muy, muy importante al respecto que lo hizo Rachel Yehuda que en Japón. Lo hizo sobre supervivientes del Holocausto. Estas personas, hijos, nietos de sobrevivientes, tienen una huella genética. O sea, nosotros traemos información en nuestros genes. Independientemente de después, lo haremos consciente, no estudiaremos, pero todos tenemos conductas, tenemos lo que antes se decía enfermedades hereditarias, como vos lo mencionaste en un momento. Hoy la ciencia se anima a decir, no existe eso. Existe una información que traemos que vos podés disparar o no. Es muy importante eso. Con esto que traes de justamente la información que traemos nosotros, hay muchas personas que por ahí tienen miedo a constelar justamente por descubrir hechos a lo mejor que no están preparados o porque vaya a surgir, digamos, salga a la luz cuestiones no dichas. ¿Qué aconsejarías? Mira, todos los sistemas familiares tienen secretos, todos. Chiquitito, grande, mediano. La mentira piadosa también. Cuando los abuelos decían, es una mentirita, pero una mentira piadosa. Y más cuando se les decía a los niños, no digas nada, vos esto no lo cuentes. Ya pasó a ser un secreto, aunque sea algo chiquito. Porque le estamos enseñando al niño que hay cosas que se pueden ocultar y que es válido ocultarlas y no correspondería a eso. Ahora, voy a decir algo que puede sonar un poco fuerte, ¿no? Pero cuando una persona me dice, mira, yo quiero constelar, pero tengo miedo, qué sé yo, entonces te dicen, me da miedo exponerme ante los demás, y si lo hago individual me da miedo porque no sé por dónde empezar. Eso es la anécdota, ese es el relato. ¿A qué se tiene miedo? Se tiene miedo a encontrarse con los fracasos anteriores, propios o anteriores de mi familia. Es como, mejor no abramos ese cofre no familiar. No abramos el cofre, no destapemos la olla, dejemos todo así, que así está bien. A ver, yo quiero constelar, pero que no salga nada, ¿viste? Y no, es imposible, porque la información emerge. Esa es una cuestión fenomenológica que daría para otras explicaciones, porque la información emerge de este campo cuántico que es la constelación. La información surge. Acá quiero hacer una aclaración, una pequeña digresión. Las constelaciones no son dramatizaciones. No es que alguien viene y toma el rol y dice, yo hago de padre, yo hago de madre. No. Trabajamos con representantes. Gente que representa a, y que el campo hace que hasta pueda tener información que no sabe de la otra persona, porque no se conocen. Bueno, esa es una cuestión fenomenológica, pero vuelvo a los miedos. La gente tiene miedo a constelar porque tiene miedo a encontrarse con sus propios fracasos. A ver si cuando constelo me entero que le erré en esto, y sigo repitiendo. Se da mucho en el caso de personas que me dicen o dicen a los consteladores, yo quiero, bueno, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que vos querés constelar? No sé, ¿por qué siempre elijo las parejas equivocadas? Pero a mí me da miedo constelar eso. ¿Y por qué? Y me da miedo porque todo lo que elegí antes fue un fracaso. Y es encontrarme con mi propio fracaso. Pero tengo que ver ese fracaso. Tengo que ver por qué elegí esas parejas. ¿Por qué elegí esos compañeros de vida que no llegaron a continuar? Entonces, cuando yo lo veo, lo reconozco, veo qué patrón tienen esas personas parecido a algunas vivencias que yo ya tuve hasta de niña,
listo, no voy a repetir más el error de estar con alguien que no sea afín a mí. Digamos que lo destrabamos. Cuando constelamos, podemos destrabar. Mira, voy a dar un ejemplo muy sencillo y que se ve mucho. Esto de por qué siempre elijo parejas violentas. Que primero son amorosos, divinos o divinas, y resulta que después son violentos, esto, bien. Ese es el relato, no me quedo ahí. Bien, vamos a la emoción. ¿Qué te pasa con esto? Y cuando vamos, sí, a veces mi papá tenía maltrato con mi mamá y la aclaración es, pero nunca le pegó, El maltrato no es solamente pegar, la violencia también es emocional, también es económica, hay violencia moral, hay violencia de muchos tipos, pero uno ahí espera a que la persona se vaya dando cuenta. Y vos no sabés, más atrás mi abuelo no sabe lo que era. Mi abuelo pegaba 4 gritos. Entonces tu abuelo, después tu papá. ¿Qué vas a elegir? Vas a elegir lo conocido. Vas a elegir a alguien que primero es una dulzura y que después se va a mostrar como tu papá, como tu abuelo, como tu bisabuelo, lo que fuere. Lo que se parece a lo que era nuestro clan. Porque tenemos aprendido eso. Tenemos esa concepción que nos ha bajado, que nos han impuesto, que es inconsciente. No somos culpables. La constelación nunca busca culpables. No existe el culpable. Existen responsabilidades, pero no culpables. Entonces, ante la pregunta, siempre tropiezo con la misma piedra, siempre elijo lo mismo. Bien, pero los que estuvieron antes que vos hicieron lo mismo. Entonces, vos tenés la oportunidad de desbloquear eso, de descristalizar. Rompemos el cristal. Decimos, yo salgo como el pollito que rompe el huevo y nace. Yo salgo a esto otro que me está proponiendo la vida. Puedo desarmar este patrón. El miedo a constelar siempre es el miedo a encontrarme con mi propio fracaso. Elisa, y para quien se anima, digamos, a romper este miedo y a dar ese paso, ¿hay alguna forma de prepararse para alguna sesión? ¿Tienen que hacer algo antes de concurrir? Mira, sobre todo las cosas es tomar la decisión de querer estar bien. Es como una pulsión. La persona empieza a sentir que algo no está funcionando en su vida, que algo está mal, que repite patrones, y muchas veces llegan porque ven que sus hijos están repitiendo patrones. Ahí hacen el clic y dicen, está bien, a mí ya me pasó, pero bueno, ya está, lo mío ya está, pero ahora veo a mi hijo o veo a mis hijos haciendo, y ahí es donde, o hay otros que no, hay personas muy jóvenes que constelan, que no tienen hijos, pero que se dan cuenta que están haciendo lo mismo y que las cosas no se les dan. ¿Cómo prepararse? Tomar la decisión de querer estar bien. Cuando uno llega a ese fondo en que sabe que está en ese ovillo mental que da vuelta, y no puedes desovillarlo, no puedes saber por dónde empiezo, ese es el momento. Prepararse, nada. Ir así, yo digo ingenuamente, porque la constelación tiene algo muy maravilloso, la gente no se conoce, a veces hay conocidos, pero nadie se queda con la historia del otro, porque se genera un grupo de asistencia, de contención, el que representa se solidariza con el que está constelando, llegan a la puerta cuando se van y nadie se acuerda de que consteló fulano, mengano. Sí se acuerdan del abrazo, sí se acuerdan de que tuvieron historias parecidas. En las constelaciones se da mucho eso. La gente que va, curiosamente, siempre tiene cosas en común. ¿Es magia? No, no es magia, somos humanos y a todos nos pasan cosas parecidas. Entonces... es como vos que venís de la espiritualidad y demás. Es como una sincronía, ¿no? De frecuencias de conciencia. Sí. Vos podés ser más consciente cuando sos joven,
o te puede venir esa conciencia de adulto y en ese momento empezás a sanar, o también tenemos situaciones que pasaron toda su vida sin tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo. Mario, y a veces sucede que uno cree que ya tiene todo sanado. Dice, bueno, ya resolví, constelé esto, constelé lo otro, constelé lo otro. Yo sigo constelando, porque entiendo que todavía tengo cosas, porque la vida sigue y me va poniendo situaciones. Y esas situaciones me remiten a otros antecedentes, a otras cosas. Digo, no, yo no quiero ahora cargar con otra cosa más. Entonces voy, constelo, hago mi propia práctica, y uno va sanando o va reparando, va cambiando toda su vida. Y hay una cosa que es muy linda. Perdón, hay una cosa, sí, ¿Débora? No, termina. Pensé que me ibas a decir algo, vos interrumpíme, ¿sabes? Hay una cosa que es muy linda. Yo siempre grafico como un lago de agua calma. Cuando voy a constelar es como que tiro una piedrita en el agua y se empiezan a hacer las onditas expansivas. Esas onditas, que es vibración cuántica, vibración del agua, esas onditas van llegando a los que no están presentes en la constelación. Y al otro día me escriben y me dicen, ¿vos sabés que al día siguiente de constelar, mi mamá, que hacía un montón que no me escribía ni nada, me habló por teléfono? Mira vos, esa energía cuántica llegó al campo cuántico de la otra persona. Llegó, algo sintió, algo acá adentro pasó. Y ahí, si llegan a la reconciliación o por lo menos a poder transmutar ese vínculo que estaba complicado, nos damos más que por contentos. Ese famoso campo cuántico da para otro episodio de Sagrada Incomodidad. Elisa, contanos para quienes te quieran contactar, dónde te pueden encontrar, qué servicios ofreces. Sí. No sé cómo estamos, vos me decís, con el tiempo muy justito. Bueno, sí, entonces quiero agregar algo, si me permitís. Se pueden constelar problemas de salud, pues yo tenía 2 o 3 ejemplos, no importa, problemas de salud, problemas de trabajo, de pareja, todo se puede constelar, todo. Y todo tiene un porqué y un antes. Después daría para hacer algunos ejemplos. Vos me preguntabas cómo contactarme. Yo soy consteladora y hago otras terapias también. Mi Facebook mis redes son mi única publicidad. Yo no publicito ni no me gusta la palabra tampoco publicidad. Comunico a través de mis redes, que es mi nombre y apellido, Elisa del Nigro, Instagram, Facebook, es lo único que tengo. Y después mi teléfono, que lo puedo dar, Sí, por supuesto. 341-583-3625. Hacemos a veces sesiones presenciales, a veces hacemos sesiones online, porque esto quedó muy instalado después de la pandemia y hay gente que le resulta, hay gente que vive fuera del país y sigue teniendo sesiones conmigo y las hacemos online, y otros las hacemos presenciales. Lo que sí es interesante poder rescatar que nunca nadie se va mal de una constelación. Si entró bajoneado, triste, preocupado, siempre va a salir mejor. Nunca va a salir mal o peor de lo que entró. Va a salir mejor, más integrado. Perfecto, Elisa. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Gracias. Te agradecemos la participación. Esperamos a todos nuestros oyentes que tengan un hermoso fin de semana y que les haya quedado la chispita para poder incursionar en este mundo de las constelaciones. Y nos vemos el sábado próximo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.